¿Qué tal amigos y amigas de este su canal El Mensaje de la Biblia? Hoy estaremos contestando una pregunta sobre el Espíritu Santo y su relación con la mano o el dedo de Dios. ¿Qué relación hay entre ellos? Pero antes quiero recordarle que si usted está viendo este programa en estos momentos y no se ha suscrito a este canal, por favor salga un momentito de su tiempo mientras ve el programa y suscríbase. Pulse allí donde dice suscríbase, suscribirse. Y si no le ha dado like, por favor dele like. Este canal no está monetizado, no pedimos likes para hacer dinero porque estamos monetizados, ese no es el caso. Simplemente el algoritmo de YouTube, cuando ve que hay muchos likes, distribuye este programa, esta programación, este contenido en más áreas y más personas pueden verlo. Así que por eso le pedimos que por favor nos coopere con su like si es posible también. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. En el libro de Deuteronomio, capítulo 9, se nos relata el momento en que hubo una rebelión en Horeb. Y Moisés le está recordando al pueblo lo que pasó en el monte Sinaí. Y en el versículo 10 dice Moisés: y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Anote bien, con el dedo de Dios escritas las tablas de piedra. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que habló Jehová en el monte, en medio del fuego, y el día de la asamblea. Los 10 mandamientos, el decálogo, fue escrito en tablas de piedra con el dedo de Dios. No fue con la mano de Moisés, fue con el dedo de Dios que se escribieron las tablas de piedra. Entonces Moisés bajó de allá del monte Horeb, y porque Dios le dijo: baja, que el pueblo se ha corrompido. Y cuando Moisés bajó, vio al pueblo allí adorando un becerro de oro, y se molestó tanto que le dio las tablas contra el suelo y las rompió, las quebró. Después que resolvió el problema allí en Horeb con el becerro de oro, subió al monte otra vez. Y Dios le dice: lábrate 2 tablas como las primeras y sube a mí al monte. Y volvió Dios y escribió nuevamente en esas tablas de piedra los 10 mandamientos. No los escribió Moisés. Moisés labró las segundas tablas, pero Dios fue quien escribió nuevamente sobre esas tablas, que lo mismo que estaban escritas en las segundas tablas. Moisés estuvo allí en el monte unos 40 días aproximadamente, y en esos 40 días Dios también le dio leyes que aparecen aquí en Deuteronomio hasta el capítulo 31. Entonces esas leyes eran leyes civiles, leyes ceremoniales que tenían que ver con los días de fiesta, con el santuario, con los sacrificios. Y esas leyes Moisés las escribió en un libro, en un rollo, en un pergamino, y las colocó al lado del arca. Pero el arca no contenía otra cosa dentro que los 10 mandamientos. También se colocó allí la vara de Aarón que reverdeció cuando se escogieron las 12 tribus. De las 12 tribus, la tribu de Judá, de Leví mejor dicho, para ser sacerdotes. Y entonces está una muestra del maná que cayó como recordativo de que Dios los alimentó en el desierto por 40 años. Pero me llama mucho la atención aquí en Deuteronomio 9:10 el énfasis de Moisés en decir que esas tablas fueron escritas con el dedo de Dios, con el dedo de Yahweh, con el dedo de Jehová. En Lucas capítulo 11 y versículo 20 hay otro versículo revelador. En Lucas capítulo 11 y versículo 20, y dice allí lo siguiente. Aquí tenemos un episodio interesantísimo por demás en la vida de Jesús. Jesús está allí hablando con los fariseos, porque esta gente pues le daba mucho fuerte a Jesús, lo criticaban mucho, lo atacaban mucho, lo condenaban bastante, porque hacía milagros en sábado y por las cosas que enseñaba también. Así que entonces Jesús sabía los pensamientos de esta gente, y entonces Jesús había echado un demonio fuera, y esta gente se molestó mucho con eso. Entonces Jesús les dice en el versículo 20 de Lucas capítulo 11: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús dice que él echaba fuera a los demonios por el dedo de Dios. Fíjense que en el libro de Deuteronomio 9:10 dice que fue el dedo de Dios el que escribió los 10 mandamientos. Ahora Jesús dice que él echa fuera demonios por el dedo de Dios. Dice en Lucas 11:20. Pero en Mateo 12:28 dice algo bien interesante. En Mateo capítulo 12, versículo 28, él dice algo que a mí cuando vi este versículo me llamó la atención.
Pero si yo echo fuera demonios en virtud del Espíritu de Dios, entonces es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Qué interesante. Lucas dice que él echaba demonios fuera con el dedo de Dios. Pero Mateo dice que era por el Espíritu o en virtud del Espíritu de Dios que le echaba fuera los demonios. Y aquí tenemos una relación del Espíritu Santo con el dedo de Dios. Lucas dice Jesús echa fuera los demonios con el dedo de Dios. Y Mateo dice es con el Espíritu Santo, por virtud del Espíritu Santo que le echa fuera los demonios. En 2 Corintios capítulo 3 y versículo 3 hay otro versículo revelador que a mí me llama mucho la atención también. Cuando lo leí por primera vez me alegré mucho de leerlo porque dice cosas muy interesantes este versículo 3 del capítulo 3 del libro de 2 Corintios. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, y escuche ahora, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¡Qué versículo tan diciente! Nosotros los creyentes somos carta de Cristo. Pero dice más todavía, expedida por nosotros, o sea, por los apóstoles, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Dónde? ¿En las tablas de piedra? No. Los 10 mandamientos estaban en tablas de piedra, pero no en el corazón del pueblo de Dios. No lo obedecían, no la seguían. Pero entonces, bajo el nuevo pacto se promete que Dios va a grabar esa ley en el corazón. Dios. Pero dice aquí que no están en tablas de piedra estas cartas, las que somos nosotros, estas epístolas, no están escritas en tablas de piedra, sino las tablas de carne del corazón. ¿Por qué dice tablas de carne del corazón? Esto no es coincidencia. Con el corazón no hay tablas, hay un corazón de carne. ¿Por qué el apóstol Pablo usa la palabra tablas de carne del corazón? Para contrastarlas con los 10 mandamientos. El Espíritu Santo escribe en tablas de carne del corazón. Dios escribió con su dedo en tablas de carne. No, en tablas de piedra, según Deuteronomio 9:10. Pero el apóstol Pablo dice más todavía, que somos cartas de Cristo. Aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando en perfecta unidad. Pecamos, nos condenamos, fuimos hijos de ira, nos convertimos en hijos de ira al mismo que los demás por el pecado. Dios hizo provisión para ello y envió a su Hijo. Y su Hijo vivió una vida perfecta, santa, completa, de completa obediencia y cumplimiento a la ley de Dios. Y esa vida, cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, esa vida te es imputada por la fe y es tan tuya como si tú lo hubieras vivido. Y en ese momento pasa algo interesante. Dios te justifica. Pero hay algo más. Hay algo más. En Hebreos capítulo 10 hay una promesa que ya encontramos ya que viene arrastrándose desde Jeremías 31 al 33. Y aquí en Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16. Y yo quiero leer primero a Jeremías también. Voy a leer Jeremías porque es que quiero que ustedes comparen estos dos versículos, estas dos citas. Dice en Jeremías capítulo 31, y dame un chancecito a lo que lo consigo por aquí. Tengo aquí a la mano ya. Jeremías 31 al 33. Escuche bien, por favor. Y aquí que vienen días, dice Jehová, o sea, Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quién va a hacer nuevo pacto? Yahweh, Jehová. No como el pacto que hice con los padres, sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová a Dios, o dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dice Jehová que él haría un nuevo pacto, y que no era un pacto como el de antes, porque los judíos lo invalidaron con su desobediencia. No fue Dios quien violentó el primer pacto, fueron los judíos, ellos invalidaron el pacto, no fue Dios.
Yo encuentro mucha gente que me dice, Dios anuló el primer pacto porque no servía. Lo clavó en la cruz. Eso es lo que dice aquí en este versículo, en estos versículos. El pacto lo invalidaron los judíos, lo hicieron nulo, totalmente nulo. Y se hizo la necesidad de un nuevo pacto. Pero en este nuevo pacto Dios se aseguró de una cosa. Dios escribió en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos en tablas de piedra. Se los dio a Moisés. Moisés bajó y el pueblo dijo, todo lo que Jehová diga, eso haremos. Y no lo hicieron. El Antiguo Testamento es la historia de un pueblo rebelde y contradictor, de un pueblo desobediente, de un pueblo idólatra, un pueblo que se apartaba constantemente de los caminos de Jehová, de los caminos de Yahweh. Por más que Dios los bendecía y los ayudaba, más se apartaban. Invadieron el pacto con su desobediencia. Así que entonces Dios dice, este es el nuevo pacto que voy a hacer con ustedes. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yahweh dice, yo la voy a escribir en su corazón. Yahweh mismo. Pero ahora, dice aquí en 2 Corintios 3:3, que el Espíritu Santo es quien escribe las tablas de piedra. No, las tablas de carne del corazón. Y en Hebreos 10, 15 y 16, que cita a Jeremías 31, 39 al 33, mira lo que dice. Y nos da testimonio también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Estas palabras de Jeremías 31, 39 al 33, que habló Yahweh, que habló Jehová, ahora se las atribuye el Espíritu Santo. No es que Yahweh y el Espíritu Santo están compitiendo. No fui yo, no. Es que ellos obran en perfecta unidad. Los tres trabajan juntos. Siempre están juntos operando a favor de su pueblo. Y en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y la inscribiré sobre su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Pero entonces aquí en Hebreos 10, 15 y 16, dice que esas palabras las dijo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo. Bien habló por el profeta, ¿no? Según Hebreos 10, 15 y 16. Y no de testimonio, también el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Y aquí le atribuye esas palabras al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo forma parte de Dios. Es Dios junto al Padre y junto al Hijo. Operan los tres en perfecta unidad. No son una sola persona, son tres personas que operan en perfecta unidad a favor del pecador. Y por cierto, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, encontramos un episodio que para mí es importantísimo, y voy a leer este versículo y otro versículo más. Ananías y Zafira habían prometido una ofrenda a Dios, pero entonces, cuando vendieron el terreno, dijeron, esto es mucho dinero para dárselo a Dios, y se quedaron con una parte de la heredad, y fueron al templo y le dijeron, Pedro, toma. Y entonces, el primero que llegó fue Ananías, y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiesas al Espíritu Santo y te quedase con parte del precio de la heredad? Dice allí. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, porque Él es tan Dios como el Padre y como el Hijo. Y aún más todavía. En Mateo 12. Fíjense que en Mateo 12, dice Mateo, que los milagros que Jesús hacía, los hacía por medio del Espíritu Santo. Lucas decía que era con el dedo de Dios que era expulsaba a los demonios. Y en Mateo 12 dice que, en Mateo 12, 28, que Jesús hacía esos milagros por el Espíritu Santo, en virtud del Espíritu de Dios. Pero entonces, en el versículo 32 de Mateo 12, mira lo que dice. Y cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo de Dios, del hombre,
le será perdonado. Pero el que la diga contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta época, ni en la venidera, o sea, ni en este siglo, ni en el venidero. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. La blasfemia en la Biblia es un pecado contra Dios. Y pecar o blasfemar o hablar mal del Espíritu Santo es un pecado contra Dios. Es una blasfemia. Porque el Espíritu Santo también es Dios. Y obra juntamente con el Padre y con el Hijo. Y es que escribe la ley de Dios en nuestros corazones cuando nos convertimos a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, Dios nos justifica. Y según Romanos 6:22, tenemos como fruto la santificación. Segunda a Tesalonicenses 2:13 dice que la santificación es por el Espíritu Santo. Y Él escribe la ley de Dios en mi mente y en mi corazón. Con razón el apóstol Pablo decía en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué ley? Veamos el contexto. Romanos 7:7. Yo no hubiera conocido el pecado, sino por la ley, si no dijera no codiciarás. Así que ¿a qué ley está haciendo referencia el apóstol Pablo? A la ley que dice no codiciarás, al decálogo. Y en esa ley él se deleitaba. Porque el Espíritu Santo la graba en el corazón y en la mente y la convierte en un deleite para el creyente, no en una carga, no en una obra para alcanzar la justificación. Obediencia en santificación dirigida por el Espíritu Santo no es legalismo, es permanecer en la voluntad de Dios, es obediencia. Bueno, mis amigos y amigas, el tema se nos terminó hasta aquí, no quiero expandirme más, así que será hasta el próximo programa. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Será hasta la próxima.